Celebramos la quinta de las conferencias que el proyecto Conflicto Alianza de Civilizaciones, la nueva sociedad del conocimiento ante la crisis de valores, la globalización y la multiculturalidad, organiza dentro de su ciclo el malestar en la globalización. Imparte la conferencia la doctora en filosofía, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la República de Argentina, Mónica Cragnolini, que con el título Amistades y Amores no canónicos sobre el debate francés en torno a la comunidad, nos llevará hoy a pensar en ese sustrato indudable de toda civilización y de toda posible relación entre civilizaciones, que es la comunidad. Digo celebramos y no quiero decir solo con ello que realizamos el acto, sino en verdad que festejamos la presencia de Mónica Cragnolini entre nosotros. Serían muchas las razones que nos motivan a ello, pero por razones de tiempo, y aunque sea injusto, solo menciono una: su generosidad. Mónica Cragnolini es de esos pensadores que sienten la necesidad de la escritura y a través de ello nos ofrece a sus lectores mucho. Más de 200 títulos lo testimonian, en los que Mónica Cragnolini se expone y se arriesga con un pensamiento que tiene como referencia principal a Nietzsche y a los pensadores que representan de un modo u otro su herencia. Por citar solo una muestra de sus libros, nombro Razón Imaginativa, Identidad y Ética en la obra de Paul Ricoeur, del año 1993, Nietzsche, Camino y Demora, de 1998, reeditado en el 2003, Moradas Nietzscheanas, de sí mismo, del otro y del entre, de 2006, y Derrida, un pensador del resto, del año 2007. Pero la generosidad de Mónica Cragnolini no solo se limita a ofrecernos tanto con sus escritos, sino al enorme trabajo que realiza para difundir la escritura de otros pensadores. En este sentido quiero destacar su trabajo como traductora de la obra de Massimo Cacciari, El archipiélago Figuras del Otro en Occidente, que nos permite conocer a los hispanohablantes esta obra. Su trabajo también como editora y coeditora en volúmenes colectivos, de los que cito Modos de lo extraño, alteridad y subjetividad en el pensamiento post-nietzscheano, o también Nietzsche actual e inactual con G. Camizzi, o La razón y el Minotaurio con R. Marinán, de 1998, y por último su trabajo como directora de revistas de pensamiento, que comenzó en el año 1992 con la revista Perspectivas Nietzscheanas, cuyo ciclo terminó en 1998 y que reinició desde el 2001 y continúa en la actualidad con la revista Instantes y Azares, Escrituras Nietzscheanas. En alguna ocasión Mónica Cragnolini nos ha invitado a pensar en la hospitalidad, y puede considerarse que este acto, en el que la Universidad de Granada acoge a una profesora de una universidad de ultramar, es un acto hospitalario. En aquella ocasión en la que ella habla de la hospitalidad, nos recuerda Mónica Cragnolini que la hospitalidad solo se mantiene allí donde se conserva y se contiene la hostilidad del huésped, es decir, su resistencia a dejarse apropiar por el dominio de la casa de acogida. Yo quisiera, para dejarle la palabra, decirle que nosotros, eventuales anfitriones de este acto y del seminario que proseguirá esta tarde, quisiéramos aprender a reconocer y a estimar esa hostilidad, y con esa disposición queremos escuchar sus palabras.
Bueno, muchísimas gracias por esta hermosa presentación. Ante todo, quiero agradecer a Remedios Ávila por su generosa y hospitalaria invitación a la Universidad de Granada. Y bueno, agradezco también a todos ustedes su presencia aquí. Quisiera comentar básicamente de dónde viene esta problemática que voy a abordar. Como ustedes saben, el título de mi conferencia se llama Amistades y Amores no canónicos, sobre el debate francés en torno a la comunidad. Y en ese sentido quisiera decir que esta temática proviene de dos ámbitos que a veces se consideran lejanos, pero que en mi caso se han hecho muy estrechos. Uno es el ámbito, por así decir, teórico, es decir, este trabajo tiene que ver con un proyecto de investigación que estoy dirigiendo desde hace unos años sobre la problemática de la comunidad en autores contemporáneos como Blanchot, Nancy, Derrida, por el lado italiano, por el lado francés, y por el lado italiano, autores como Agamben, Toni Negri, Massimo Cacciari, Giuseppe Cantarano, etc. Ese sería el aspecto teórico. Por otro lado, hay una cuestión muy vital, y por eso decía, son cuestiones que a veces separamos, pero que creo que en aquellos que nos dedicamos a la investigación no pueden menos que hacerse carne aquello que pensamos. Y ese otro lado tiene que ver con la cuestión del otro, descubriendo un poco esto que tú señalabas, el carácter de hostilidad del otro, ¿no? Desde hace muchos años que me dedico al pensamiento de Nietzsche, y siempre me ha parecido que hay como una deuda en torno a Nietzsche, en el sentido de que no se ha pensado a Nietzsche como un pensador de la alteridad, es decir, generalmente se lo ha visto como un pensador individualista. Yo me he dedicado varios años a tratar de ver cómo puede ser pensado Nietzsche como pensador de la alteridad, y sobre todo porque me parece que la filosofía tiene que estar presente en lo que acontece, tiene que de alguna manera dar, entre comillas, una respuesta a lo que acontece, y en ese sentido la cuestión de la relación con el otro como inmigrante, extranjero, es una cuestión que me ha golpeado muchísimo, sobre todo por cuestiones que tienen que ver en Argentina con discriminación. Nosotros en Argentina tenemos sobre todo una gran inmigración de lo que nosotros llamamos nuestros hermanos latinoamericanos, es decir, paraguayos, bolivianos, peruanos, y hay, digamos, un fuerte sentido discriminatorio, como bueno, lo debe haber aquí en España con respecto a muchas otras comunidades. Y en ese sentido me ha pasado en los últimos años que he hecho una experiencia, yo diría, muy fuerte a nivel vital, que es la de por diversas razones, me tuve que mudar a un barrio de la ciudad de Buenos Aires, que es un barrio muy cosmopolita, digamos, muy habitado por latinoamericanos, y en ese sentido lo que descubrí, o lo que vengo descubriendo en esta convivencia con el otro inmigrante extranjero, es algo que, digamos, muchas veces a nivel teórico uno no lo tiene tan presente, que es ese carácter de hostilidad que tiene el otro. Es decir, el otro a nivel de pensamiento muchas veces lo planteamos como algo, digamos, muy tranquilo de ser pensado, en el sentido de que no nos combina a una determinación, a una acción, pero luego cuando nos encontramos con el otro cara a cara, nos encontramos tal vez con el aspecto más difícil del otro, que es la irritación que provoca el otro, la molestia que provoca el otro, el conflicto que genera el otro, ¿no? Y bueno, me ha acontecido, digamos, por diversas circunstancias que he vivido vitalmente, encontrarme con este carácter conflictivo del otro, y a partir de allí me puse a pensar qué es lo que puede decir todo este pensamiento que se está desarrollando últimamente en torno a la problemática de la comunidad, qué es lo que puede decir concretamente a estas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso, en cierto modo, lo que voy a tratar en esta conferencia es de plantear cuál sería la posibilidad de una política posible a partir de este tipo de pensamientos.
En buena parte del debate contemporáneo en torno a la cuestión de la alteridad y de los modos de trato con el extranjero y el diferente, las palabras amor y amistad suenan repetidas veces. Estas palabras, que tradicionalmente han formado parte del discurso de la ética o de la moral privada, hoy en día tienen un lugar privilegiado en el ámbito de la política. ¿A qué se alude en términos políticos cuando se retoman los tópicos del amor y de la amistad? ¿Pueden el amor y la amistad representar una posibilidad para pensar las cuestiones políticas? ¿No parece este discurso que piensa que amor y amistad pueden decir algo de la política, un tanto ingenuo? En un mundo con un nivel de complejidad como el nuestro, en el que las relaciones internacionales patentizan día a día el homo hominis lupus joveziano, ¿qué pueden aportar las temáticas del amor y de la amistad? Trataré de desentrañar cuál puede ser el valor de las cuestiones implicadas en el amor y la amistad para el planteamiento de preguntas que atañen a la filosofía política. En este sentido, es la problemática de la alteridad, que en el discurso contemporáneo se hace patente en las imágenes del extranjero, del refugiado, del migrante, del diferente, del representante de las así llamadas minorías étnicas, sexuales, etc., la que puede ser enriquecida desde estas temáticas. Si analizamos el panorama de la filosofía más actual en torno a la problemática de la alteridad, se podría decir que para una cierta cantidad de autores esta cuestión puede ser pensada a partir de tres términos, y esos tres términos son hospitalidad, amor y amistad, por lo menos, digamos, dentro del contexto de autores con los cuales yo trabajo. Y para buena parte del pensamiento contemporáneo crítico de estos modos de abordaje, estos términos reducen la problemática a una cuestión meramente individual o del ámbito de la moral privada. Es decir, todos estamos acostumbrados a que se plantee que la cuestión de la amistad es algo que atañe meramente al espacio privado, no al espacio público. Por eso estos conceptos suelen permanecer ajenos, como decía anteriormente, a toda posibilidad de plantear una ética social o una filosofía política. El gran desafío entonces es cómo pensar las posibilidades sociopolíticas de estos conceptos, y a esta problemática se abocará esta conferencia. Sin lugar a dudas, quien marca en el siglo XX un nuevo camino para pensar la problemática de la alteridad es Levinas. En su intento por pensar al otro en tanto otro, Levinas señala nuestra fuerte herencia griega, que nos lleva a poner la atención en la cuestión del conocimiento y con ello de la apropiación del otro a la propia mismidad, en aras de la comprensión. Pero Levinas, como ustedes saben, rescata además que somos hijos de la Biblia. Esto indica otra herencia en la línea de lo que llama un humanismo de otro hombre, que intenta pensar la alteridad más allá de toda reducción homologadora a lo mismo. Esta línea de pensamiento levinasiano está fuertemente motivada por la crítica del Heidegger del ser para la muerte, quien, en la idea de la muerte como lo más propio, dejó de lado o concedió menor importancia a la cuestión de la muerte del otro. Me refiero, como todos ustedes saben, a esos pasajes de Ser y Tiempo, en donde Heidegger, cuando plantea la cuestión de la muerte propia y del asumir la muerte propia como la más propia posibilidad, indica también una suerte, digamos, de retiro del Dasein hacia sí mismo, podríamos decir, en la idea de que la muerte siempre implica una irreferencialidad con respecto a todo lo otro y con respecto al otro, ¿no? Entonces, en ese pasaje de la inautenticidad a la autenticidad a partir de la caracterización del ser para la muerte, es que Levinas y otros autores que siguen en la línea levinasiana han visto el elemento de la crítica que permite señalar ese resto de subjetividad que queda en el pensamiento heideggeriano y que impide precisamente el planteamiento del problema del otro. Aunque todos nosotros podemos decir, Heidegger
ya había planteado el problema del otro anteriormente, cuando había planteado que la estructura del Dasein es siempre una estructura de ser con, ¿no? Es decir, la idea del Mitsein. Sin embargo, digamos, el centro de la crítica está dado en el hecho de que cuando Heidegger plantea la cuestión de la decisión y lo más propio, es decir, la caracterización de el asumir las más propias posibilidades, es como si, dijéramos, Heidegger olvidó ese carácter del otro que estaba presente en el ser con. Es a partir de la importancia concedida a la problemática de la muerte del otro que se desarrolla buena parte del debate contemporáneo en torno a la comunidad. Esto es lo que dice fuertemente Blanchot, ¿no? O sea, Blanchot dice, a mí qué me importa de mi muerte propia, digamos, si cuando ella llegue yo ya no voy a estar ahí, sino que lo que realmente me tiene que importar es la muerte del otro, es decir, aquel otro que está ante mí muriendo, aquel otro al que estoy acompañando en la muerte, ¿no? En esta muerte del otro pesa también de manera muy fuerte la experiencia de Auschwitz y de los campos de exterminio en general, casi como imagen del lugar en el que desembocan los humanismos que piensan al otro como homologable y por ende apropiable. Para evitar las apropiaciones que cercenan las diferencias, es necesario comprender al otro desde una radical heterogeneidad y también desde el llamado, ese ben, al que hay que responder antes de preguntar por la identidad o la condición del emisor. Conceptos como amistad, hospitalidad, comunidad y amor intentan básicamente pensar al otro en su radical diferencia que no puede ser apropiada. Por ello el otro, en estos modos de pensar la alteridad, es, como dije anteriormente, el extranjero, el extraño, el exiliado, el migrante. Es decir, figuras todas de modos de existencia que no pueden ser atrapados en formas seguras de conceptualización, en la medida en que sus mismos conceptos eluden esas seguridades. En esta figura se destaca entonces la falta de casa, de seguridad, de fundamento, de posesión, de propiedad, de identificación. Son imágenes de modos de ser en la huella, en el tránsito y podríamos decir en la despedida. Son figuras de formas provisorias de ser antes que figuras de las que se puede indicar una esencia determinada. Si hay aquí una esencia, es la de la huella, que es justamente la antiesencia, la figura de la desaparición de toda esencia a partir del impedimento de la remisión al origen. Estas imágenes del extranjero, del exiliado, son entonces, y diríamos a nivel ontológico, figuras fantasmáticas, figuras, con términos derridianos, indecidibles, no capturables en formas determinadas, elusivas, transitivas, esquivas, pero asediantes con ese modo de presencia que es la ausencia, es decir, con el asedio de los fantasmas que están allí aunque uno no los vea. Cuando en el marco del debate en torno a la cuestión de la Unión Europea la temática del extranjero deviene pregnante, la aparición, yo diría reaparición, de términos como hospitalidad para plantear estas problemáticas hace patente precisamente ese carácter del otro en el modo de la huella y del fantasma. Jacques Derrida y Massimo Cacciari, entre otros, se han referido al cruce de las cuestiones ontológicas y políticas en torno a la alteridad a partir de la noción de hospitalidad. Pensar a Europa, por ejemplo, como hace Cacciari en la metáfora del archipiélago, significa tener en cuenta que Europa se ha formado y definido en oposición a su extraño, Asia. La idea de esta extraña hospitalidad con Asia evidencia que el hospes, el huésped, es posible porque es hostis, enemigo, digamos, es la traducción habitual de hostis, pero también, básicamente, el hostis es el extraño, el diferente. La relación hostis-hospes denota una armonía conflictiva, podríamos decir una recóndita armonía en tensión permanente. El hospes, el que ofrece hospitalidad, es capaz de reconocerse a sí mismo como extranjero, hostis,
y es por ello que puede reconocer al otro porque es el otro de sí mismo. Esta unidad de un logos que permanece en conflicto es la de la comunidad del diferir. En este concepto de hospitalidad, Derrida ha destacado por su parte a nivel ontológico que esta comunidad del diferir puede ser pensada desde la noción de ontologie, que es ese término que Cristina de Peretti y Alarcón han traducido al español por fantología, para señalar ahí fuertemente el carácter, que si no, no sería recuperable en español, de lo fantasmático, ¿no? Es decir, la ontología sería una ontología de los fantasmas, ¿no? Ahí está ese verbo francés, el verbo hanter, que tiene que ver con el asedio, ¿no? Y sobre todo con el asedio que hacen los fantasmas en las casas embrujadas. Que el otro es fantasma, que somos fantasmas, implica que estamos siempre entre la vida y la muerte, es decir, patentiza nuestra condición ontológica indecidible, no asegurable. El otro es el fantasma que irrumpe, que no respeta planes, que llega cuando quiere y se va de la misma manera, que no puede ser sujetado por ninguna de nuestras condiciones o proyectos. El fantasma es el asediante, el que invade sin permiso nuestra casa, nuestro yo, nuestros supuestos dominios. Es el que resiste a toda ontologización. En su tránsito entre la vida y la muerte, pone en jaque a la metafísica de la presencia que necesita de localizaciones. Es decir, diríamos en otros términos, que necesita de tumbas, ¿no? Justamente el fantasma es el que ha abandonado su tumba y está errante, sin lugar, sin digamos, una localización posible, ¿no? Es en esta constelación de conceptos que es posible entender la noción de amistad, tal como la misma es pensada en el debate en torno a la comunidad, que implica autores como Nancy, Blanchot, Derrida, por el lado francés, y Cacciari, Espósito, Agamben y otros por el lado italiano. En este debate, amistad no es un modo de relación entre individuos, sino básicamente una forma de pensar el ser-con, ¿no? Digamos, ese ser-con que en Heidegger, digamos, a partir de las críticas levinasianas y de otros autores, había quedado un poco en suspenso. En este sentido, es necesario analizar algunos supuestos de los modos tradicionales de entender la amistad y ver de qué manera la lógica que sustenta a dichos modos se deconstruye y hace evidentes ciertos problemas que muestran la necesidad de pensar la amistad de acuerdo a otros criterios. Y este es básicamente el trabajo que hace Derrida en Políticas de la Amistad, es decir, él toma los conceptos tradicionales de amistad en diversos autores, partiendo de Aristóteles, y lo que hace es mostrar de qué manera la lógica que sustenta esos conceptos, en cierto modo está, digamos, en estado de tiemble, digamos, en estado de temblor, porque esa lógica misma se está deconstruyendo y está mostrando que aquellas nociones tan seguras acerca de la amistad en realidad no lo son tales, ¿no? Entonces voy a comenzar por esta idea de lo que sería la amistad en sentido canónico y el amor en sentido canónico. Es interesante notar que en lenguas latinas como el francés, el español y el italiano, la amistad y el amor se hallan estrechamente unidos, mientras que en las lenguas sajonas la amistad se halla etimológicamente más cercana, por ejemplo, a otros conceptos. En las lenguas latinas, el amare es lo que está presente en los derivados del amor y de la amistad, es decir, los términos amor, amicus, amicitia y por ende inimicus, señalando una proximidad muy especial entre ambas nociones, mientras que en las lenguas sajonas la amistad se relaciona más con otras ideas, como por ejemplo con la de libertad. Así en Friend o Freund, la raíz común prei, que está relacionada con la raíz sánscrita prinati, si bien se vincula también con la idea de amor o complacencia, deriva en términos como free o frei, relacionados con la idea de libertad. La hospitalidad, un concepto estrechamente emparentado con la amistad en el debate en torno a la comunidad,
a partir de la raíz vos, extranjero, permite pensar la relación amigo-enemigo desde los términos hostis-hospes. El hostis es el enemigo extraño, frente al huésped, el hospes, el que acoge la venida del otro. De allí la presencia de esta raíz en términos como hotel, hospital, hospicio. En las lenguas latinas, el fantasma se deriva de la raíz sánscrita ve, luz, que en griego da lugar al phaino, hacer aparecer, y a todos los derivados relacionados con la idea de fenómeno y fantasía, mientras que el gos y el gespen se relacionan con la idea de extraño. Estas consideraciones permiten ver que tanto la amistad y el amor, mediados por la idea de hospitalidad, suponen, tanto en las lenguas latinas como en las lenguas anglosajonas, suponen un elemento de extrañeza que impediría de alguna manera aquellas homologaciones a las que hicimos referencia al comienzo. Estas homologaciones son posibles a partir del discurso canónico de la amistad. El discurso canónico de la amistad es el discurso androcentrado y fraternalista, es decir, el discurso que dice que los amigos son hermanos y que las mujeres están excluidas de la amistad. Y que además, digamos, que la amistad solo es pensable entre hombres, ¿no? Es decir, hay amigos hombres, digamos, tradicionalmente, pero no hay amistad entre el hombre y la mujer. Es decir, la mujer no puede ser amiga. Y también, bueno, agreguemos, esa amistad excluye también a los animales, ¿no? El modelo fraternalista, aquel que dice mi amigo es como mi hermano y nunca como mi hermana, supone la idea de igualdad y el compartir lo común desde la sangre. En este sentido, esta amistad de los hermanos es la que está presupuesta en la sociedad moderna como sociedad de propietarios, en la que las relaciones se definen en términos de seguridad. Con esto me refiero, ustedes recuerdan, Hegel cuando plantea la cuestión de la constitución de la sociedad civil, básicamente dice la sociedad civil se constituye entre propietarios, ¿no? Que el amigo sea el hermano, el que comparte lo propio, asegura frente a la amenaza de lo extraño y lo diferente. Cuando Montaigne atribuye la frase de el amigo, no hay amigos, a Aristóteles, patentiza una fisura en este discurso fraternalista, que evidencia que la homologación no es posible. En primer lugar, y como lo ha señalado muy bien Derrida, la expresión amigos, no hay amigos es una contradicción performativa, es decir, ¿a quién me dirijo diciéndole amigo y al mismo tiempo, es decir, yo estoy invocando a alguien como mi amigo y al mismo tiempo le estoy diciendo que no hay eso a partir de lo cual lo invoco, ¿no? Por otro lado, si bien para Aristóteles la amistad está planteada como relación entre iguales, esta relación se deconstruye cuando se establece la diferencia y la jerarquía entre el que ama y el que es amado. Es preferible amar a ser amado, señala Aristóteles, como ya lo señalara Platón y como luego lo va a retomar Marsilio Ficino y muchos otros autores. De este modo se da una suerte de inconmensurabilidad entre los phileitikoi, los que aman, y los philotimoi, los que se dejan amar. Estos que se dejan amar, dice Aristóteles, son en general los mismos hombres que buscan honores, reconocimientos, distinciones. La amistad consiste en amar, y el que ama, por otra parte, sabe que ama. Por eso el amor no puede ser un secreto para quien ama, y por eso el amor, desde antes de toda declaración, ya se declara. El amado, en cambio, puede permanecer en la ignorancia del amor del que es objeto. La disimetría amante-amado complica el esquema de la reciprocidad y la necesidad de los iguales en la amistad. Comenzamos el acto. Celebramos la quinta de las conferencias que el proyecto Conflicto de Alianza de Civilizaciones, la nueva sociedad del conocimiento ante la crisis de valores, la globalización y la multiculturalidad, organiza dentro de su ciclo el malestar en la globalización. Imparte la conferencia la doctora en filosofía, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora
del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la República de Argentina, Mónica Cragnolini, que con el título Amistades y amores no canónicos sobre el debate francés en torno a la comunidad nos llevará hoy a pensar en ese sustrato indudable de toda civilización y de toda posible relación entre civilizaciones, que es la comunidad. Digo celebramos y no quiero decir solo con ello que realizamos el acto, sino en verdad que festejamos la presencia de Mónica Cragnolini entre nosotros. Serían muchas las razones que nos motivan a ello, pero por razones de tiempo, y aunque sea injusto, solo menciono una: su generosidad. Mónica Cragnolini es de esos pensadores que sienten la necesidad de la escritura y a través de ello nos ofrece a sus lectores mucho. Más de 200 títulos lo testimonian, en los que Mónica Cragnolini se expone y se arriesga con un pensamiento que tiene como referencia principal a Nietzsche y a los pensadores que representan de un modo u otro su herencia. Por citar solo una muestra de sus libros, nombro Razón imaginativa, identidad y ética en la obra de Paul Ricoeur, del año 1993, Nietzsche, Camino y Demora, de 1998, reeditado en el 2003, Moradas Nietzscheanas, de sí mismo, del otro y del entre, de 2006, y Derrida, un pensador del resto, del año 2007. Pero la generosidad de Mónica Cragnolini no solo se limita a ofrecernos tanto con sus escritos, sino al enorme trabajo que realiza para difundir la escritura de otros pensadores. En este sentido quiero destacar su trabajo como traductora de la obra de Massimo Cacciari, El archipiélago. Señalada también por Aristóteles, ¿no? Fíjense que esto es lo que señala Derrida, es decir, Aristóteles, que había planteado el esquema de amistad desde la fraternidad, es decir, desde los iguales y desde la reciprocidad, al mismo tiempo ha planteado que el amigo es el que ama, y si el amigo es el que ama, entonces la relación no puede ser recíproca, por esto mismo que estamos señalando. Por otro lado, en esta disimetría se patentiza una relación especial entre la amistad y la muerte. El que ama se compromete a amar más allá de la muerte. Por eso amar es llevar el soplo de lo vital, porque se puede ser amado estando ya muerto. De aquí que para Derrida la cuestión de la amistad se entrelace con la problemática del duelo. El amigo, el que ama, en cierto modo, está de duelo antes del duelo, porque sabe que uno de los dos va a morir antes y que el otro estará obligado a recordarlo en su nombre. Los textos derridianos reunidos en Cada vez única, El fin del mundo, que son esos textos que Derrida ha emitido ante la muerte de sus amigos, estos textos dan cuenta de esta amorosa obligación y de este carácter adelantado de todo duelo. Además, para Aristóteles, los malvados no pueden ser amigos. Y malvados, dice Aristóteles, son los que colocan a los amigos entre los bienes que poseen, los que lo piensan, por ejemplo, como las cosas buenas de la vida, algo que muchas veces, digamos, aún hoy en día se sigue planteando, es decir, plantear que el amigo es lo que nos permite disfrutar de las cosas buenas de la vida. Los que calculan cuán buena les resulta una amistad y especulan con la experiencia. Frente a ese cálculo, el buen amigo es el que dirá, como dice Nietzsche, que las cosas son buenas entre amigos o con vistas a los amigos. Este entre hace patente una lógica fantasmática en la amistad, una lógica desidentificatoria que no puede pensar al otro como sustancialidad, sino en términos indecidibles y oscilatorios. La amistad canónica, entonces, esta amistad del modelo fraternalista y androcentrado, está siempre a punto de deconstruirse en su ideal de igualdad, sobre todo porque ese ideal supone un cálculo de igualdad y simetría que las cuestiones mencionadas del amor
del duelo y de la imposibilidad de la propiedad deconstruyen. Todas estas características son las que van a jugar en la noción de comunidad mediadas por el discurso nietzscheano en torno a la amistad. Como ustedes saben, es Nietzsche quien ha señalado que hay una diferencia fundamental entre el amor al prójimo y el amor al amigo, ¿no? Que es siempre el amor al extraño. El amor al prójimo es el amor al otro cuando lo pensamos como igual, y en ese sentido hay una apropiación del otro, mientras que el amor al extraño es aquel que sabe respetar la distancia en la amistad, ¿no? En ese sentido Nietzsche toma aquella expresión de Schopenhauer cuando Schopenhauer dice que la vida social solamente es posible si uno tiene la sabiduría del erizo, es decir, si sabe a qué distancia del otro se puede ubicar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el amor nietzscheano, el amor al amigo nietzscheano, es un amor que tiene esa sabiduría del erizo, es decir, sabe cómo mantenerse a distancia del otro. Decía entonces, el mundo de los iguales es para Zaratustra el mundo del hombre del mercado, aquel que quiere un mundo de casitas iguales, el mundo, y cito ahora Nietzsche, de la especie egoísta que dice todo para mí. Frente a ese mundo, el del ultrahombre es el mundo del porvenir, del quizás, el mundo de la diferencia y las amistades extrañas. La amistad nietzscheana es la extraña amistad, la que habla del amigo que es al mismo tiempo enemigo, la del que no se atreve a pedir amistad y pide entonces enemistad por amor a la amistad. Es la amistad que se opone al amor al prójimo, amor de la carencia y de la necesidad del reconocimiento. Como en el debate en torno a la problemática de la comunidad, de lo que se trata es de plantear, como dije anteriormente, modos del ser con, el trabajo en torno a esta temática apunta, en autores como Derrida, Blanchot, Nancy y otros, a patentizar el nexo entre modos de pensar al existente humano y modos de pensar la amistad. Por ello es que Blanchot, por ejemplo, plantea como formas de pensar estas cuestiones la comunidad de amantes o amigos, o la comunidad de escritores y lectores, otro modo de la amistad extraña. Digamos, que Blanchot plantee esto no significa, como señalan algunos de sus críticos, que se retorne a un modelo intimista, lo que supondría un intento de regreso al origen, sino una posibilidad de pensar el ser con de otra manera. Esto generalmente es lo que dicen los detractores de este tipo de planteamiento, ¿no? Se dice, bueno, está muy bonito que ustedes planteen la cuestión del amor y de la amistad, pero eso es retrotraer las problemáticas contemporáneas a, digamos, a una suerte de cuestión de intimidad, es decir, digamos, las cuestiones de amistad están en el plano, diríamos, de la ética individual. Por eso decía que estos autores plantean, por ejemplo, la comunidad de amantes, ¿no? Que es lo que plantea Blanchot en la comunidad inconfesable, como forma de pensar la comunidad, no tiene que ver con este retorno a un modelo intimista, sino a una posibilidad de pensar el ser con de otra manera. En efecto, si retomar el modo de la amistad significara plantear un modelo de intimidad frente a la artificialidad de las relaciones en el mundo de lo social, eso significaría que el debate en torno a la comunidad apunta fundamentalmente desde una nostalgia conservadora a retroceder hacia el origen de lo reprimido. Por el contrario, de lo que se trata es, desde una crítica del modelo moderno de la subjetividad, de plantear modos diferentes para pensar el lazo social, al que Derrida aludirá precisamente, y para hacer evidentes estas diferencias, desde la idea de desenlace, ¿no? O sea, Derrida habla de el lazo social es el desenlace social. Si la noción de amistad respondiera a un modelo de lo privado frente a lo público, ciertamente la misma carecería de fuerza política, en la medida en que solamente estaría indicando un ámbito de las políticas privadas frente a las políticas públicas, o diríamos también la típica coartada del alma bella. No, la noción de amistad, tal como la plantea Derrida desde la impronta nietzscheana y tal como aparece en el seno del diálogo entre Nancy y Blanchot, no remite a ninguna problemática privada, sino a un nuevo modo de considerar lo ontológico
que se evidencia al mismo tiempo en un nuevo modo de pensar lo político. Este nuevo modo de pensar lo político se relaciona con las ideas de comunidad impolítica, conceptos que desarrollan, por ejemplo, Cacciari o Cantarano, o políticas de lo imposible, ¿no? La típica expresión derridiana. Lo impolítico no tiene que ver con la negación de lo político, sino con una transvaloración. Cuando se anuncia la muerte de Dios, con la misma se desbarrancan los conceptos rectores del sentido en diversos ámbitos, incluido el político. La muerte de Dios, como la muerte del sujeto, obliga a pensar en otros modos de considerar la política. Muchos autores han señalado la estrecha relación entre la política y la teología, y ese es el gran problema de la política secularizada, es decir, cuando la política deja de ser teológica, es decir, cuando la política deja de fundamentarse en la figura de lo divino, se plantea el problema de cómo funciona una política secularizada, ¿no? Y por eso hay un continuo recurrir a un plus que no está presente en la idea de lo político y que tiene que ver con el adjuntar valores, grandes valores, a el terreno de lo político, ¿no? Como dicen muchos autores, solamente anunciando grandes valores es que la política puede tener algún tipo de efecto sobre los hombres, ¿no? Porque si no, no existiría esa necesidad de la misma. Decía entonces, este es el gran problema de la política secularizada, que es el problema de plantearse cómo no devenir teológica, es decir, instauradora de un ámbito de valores que ordenen la vida de los hombres en torno a la noción de bien último. Como sabemos, esa forma de pensar la política suele devenir en autoritarismo, a partir de la consideración del bien último para todos los hombres. Luego de la muerte de Dios, y como muy bien lo señalara Nietzsche, el Estado pasó a cumplir esta función. Una de las características del nuevo ídolo es que pretende la pax definitiva, como señala Cacciari. El Estado quiere el único amor, no soporta los otros amores posibles. Cuando se plantea que existe un único amor, los conflictos se resuelven intentando una coincidencia que no tiene en cuenta las diferencias. El carácter impolítico de la comunidad patentiza la necesidad de tener en cuenta la diferencia. En esta impoliticidad, y como lo señala Blanchot, la primera exigencia de la comunidad es renunciar a hacer obra, a organizar un proyecto político programable y calculable. Por eso los modos impolíticos de pensar la comunidad se relacionan con la cuestión del amor. En la comunidad inconfesable, Blanchot parte de la pareja de amantes, de la Maladie de Mort, de Marguerite Duras, no para ofrecerla como modelo de lo que está planteando, sino para destacar el carácter de entrega del amor, desde un modo de relación que transgrede las formas habituales de la pareja simétrica con reciprocidad de derechos. Esta entrega, este abandono, es el que entra en crisis con todo modelo amoroso del intercambio y la reciprocidad. Nosotros podríamos decir que el modelo del matrimonio, digamos que es muchas veces lo pensamos totalmente asimilable a la cuestión del amor de pareja, es un modelo, digamos, que tiene que ver con una relación puramente contractual, ¿no? Es decir, el aditivo del amor es algo que viene posteriormente en la relación contractual del matrimonio, pero si pensamos la relación de pareja, digamos, si no hacemos una distinción entre el amor en la pareja matrimonial como relación contractual del amor de pareja, me parece que convertimos también al amor de pareja en una relación contractual, ¿no? En donde uno pasa a pedirle al otro deudas, deberes y derechos como si fuera una relación contractual, ¿no? Decía entonces, esto que plantea Blanchot en esta comunidad de amantes precisamente es una forma, un modelo de amor que intenta romper con ese modelo contractualista del amor que muchas veces se asocia con el matrimonio. Decía, esta entrega, este abandono es el que entra en crisis con todo un modelo amoroso de intercambio y reciprocidad. Y también se hace evidente en estos amantes de Blanchot el carácter de la otredad y el extrañamiento de lo femenino. Esta idea de abandono en el amor, que para algunos intérpretes resulta, cito un intérprete, enigmática y aberrante en las imágenes utilizadas por Bataille y Blanchot,
se relaciona con una idea de construcción de la subjetividad, y es también la imagen del deshacimiento que ha utilizado Nietzsche para referirse a las virtudes del ultrahombre. El desasido, que Nietzsche es el desasido de deberes y de propiedades, es el que puede abandonarse al otro, es el que puede aceptar el carácter de incalculabilidad y azar que siempre implica la alteridad. En Políticas de la Amistad, Derrida señala: renuncio a ti, lo he decidido, la más bella y la más inevitable de la más imposible declaración de amor. La vuelvo a repetir porque me parece muy fuerte esta expresión. Dice Derrida: renuncio a ti, lo he decidido, la más bella y la más inevitable de la más imposible declaración de amor. Blanchot, en La comunidad inconfesable, habla de vivir el amor de la única manera en que se lo puede vivir, perdiéndolo antes de que haya advenido. Y cito de Blanchot, de La comunidad inconfesable: el cumplimiento de todo amor verdadero, dice Blanchot, que consistiría en realizarse únicamente en el modo de la pérdida, es decir, realizarse perdiendo no lo que les ha pertenecido, sino lo que no se ha tenido jamás, porque el yo y el otro no viven en el mismo tiempo, no están nunca juntos, en sincronía, no podrían ser, por tanto, contemporáneos, sino separados, incluso unidos por el aún no, que corre parejo aún ya no. Este amor de abandono desquicia, sin lugar a dudas, los modos modernos del amor y la amistad, que los piensan como una relación contractual de deberes y derechos. Porque ni el amigo ni el amado pueden ser reducidos, como lo intenta el duelo posible, a un alter ego como yo interiorizado. El deber del duelo imposible hace patente la imposibilidad de la reducción del otro a la mismidad. El otro amigo es siempre el fantasma que quiebra las lógicas identificatorias, contaminando toda supuesta mismidad. Esta idea de amistad sigue los lineamientos nietzscheanos del amor al lejano, frente al amor al prójimo, que supone una identificación fagocitadora de la alteridad en una supuesta igualdad ante Dios. El amor al lejano mantiene la tensión de cercanía y distancia propia de la amistad, tensión que impide las apropiaciones homologantes a la propia mismidad. De lo que se trata en estos discursos contemporáneos es de respetar al otro qua otro. Si se piensa al otro en una lógica fantasmática, el otro requiere de lo que Derrida ha llamado una hospitalidad incondicional, que es la idea de la justicia. Mientras que el derecho, como modo de organización de la vida de los sujetos, genera leyes condicionadas de hospitalidad, la justicia supone la incalculabilidad del don. Frente a una lógica de la invitación que puede programar y calcular la llegada del huésped, el otro exige lo que Derrida ha llamado una lógica de la visitación. En tanto fantasma, su aparición es incalculable e improgramable. Es decir, en esta idea del huésped, la hospitalidad incondicional sería aquella que no programa la visita del huésped y calcula los tiempos en que los tiene en su propia casa, cosa que es lo que hacemos todos nosotros cuando tenemos un huésped, porque si no, digamos, sería insoportable, sino que es aquella que desde una hospitalidad incondicional tiene las puertas abiertas al otro, ¿no? Y esto de tener las puertas abiertas al otro no significa que hay una decisión de abrir las puertas de la propia casa al otro, sino que significa algo que es más, diríamos, un Heimlich, ¿no? Más terrorífico, que es el hecho de que uno se da cuenta que el otro ya estaba habitando como un fantasma la propia casa, es decir, que tenga las puertas abiertas o tenga las puertas cerradas, el otro ya está en mi propia casa, el otro ya está horadando toda seguridad o propiedad en mi misma propiedad. Indiqué anteriormente el carácter impolítico de estos modos de pensar la amistad y el amor, el pensamiento en torno a la desobra y la imposibilidad de programación, que pretende respetar el aspecto de irrupción de la alteridad, y me gustaría finalizar señalando un aspecto de este modo no canónico de pensar la amistad y el amor que se relaciona con la performatividad.
Refiriéndose a políticas de la amistad, Derrida señala que, es decir, con respecto a su propia obra, señala que, y cito, me gustaría pensar que este libro, ante todo, trata del amor, en silencio, figuradamente, o en secreto, quizás. ¿Cómo es posible tratar del amor en secreto? ¿No decía Aristóteles que el que ama sabe que ama? Es decir, que para el que ama, por lo menos no puede ser un secreto que ama. ¿Qué es este silencio del amor? Tal vez estas expresiones estén indicando que en el amor no se trata tanto de lo que se dice, sino de lo que se hace. Y cito ahora Derrida. Un tratado sobre el amor debe ser un acto de amor. Sí, un acto. Una declaración y una prueba firmada, que viene a responder para desplazarla a otra palabra de Nietzsche, justo en nombre del amor. Y toda esa precisión no excluye ni a los fantasmas ni a la locura. Fin de la cita. Un tratado de amor, entonces, no dice nada sobre el amor. Un tratado de amor hace el amor, como lo hace Derrida al homenajear de algún modo a sus amigos y amigas escribiendo políticas de la amistad, o en cada una de las despedidas, en cada vez única, el fin del mundo. Este carácter de acción del amor en Derrida se relaciona estrechamente con la idea de secreto. El secreto en Derrida no significa la ocultación de algo. El secreto es la experiencia misma del secreto, es decir, es un performativo. Esto significa que el único secreto es que no hay ningún secreto, podríamos decir en la estela nietzscheana. El amor no es secreto porque debe esconderse de la mirada de los otros, o porque sus características lo tornen necesario de ocultar. El amor no es secreto porque sea, por ejemplo, un amor adúltero, o un amor inconveniente, o un amor sacrílego. El secreto es secreto porque siempre se puede hablar sobre él, dice Derrida, pero esto no basta para romperlo como secreto. Se puede hablar de él hasta el infinito, contar historias sobre él, pero el secreto permanecerá mudo como la Jorá. El lugar del secreto es entonces el lugar del resto, que es nada, nada más que resto. Por lo antes indicado en torno al duelo imposible, se podría decir que el amor es una suerte de melancolía, ya que solo se ama respetando al otro en tanto otro, es decir, no sustituyéndolo por otro objeto amoroso. Esto de la melancolía lo digo porque ustedes recuerdan cuando Freud en Duelo y Melancolía hace esa distinción entre aquel que puede hacer duelo y aquel melancólico, que es aquel que nunca termina de hacer el duelo. Señala que el duelo siempre supone de alguna manera, y para decirlo muy burdamente, y con perdón si hay psicólogos o psicoanalistas en la sala, para decirlo muy burdamente diríamos, el que puede hacer duelo es aquel que recicla la energía libidinal en otro objeto, es decir, es aquel que puede interiorizar aquel objeto amoroso perdido y entonces puede, una vez interiorizado ese objeto, aplicar su energía libidinal a otro objeto. A mí siempre me ha parecido, digamos, esta idea del duelo posible de Freud, la forma más clara de caracterización de la economía capitalista. Digamos, nosotros en la economía capitalista tenemos que reciclar continuamente nuestras energías para poder aplicarlas a otro objeto, ¿no? Por eso destaco esto de la cuestión de la melancolía, ¿no? A mí me parece que la relación de la alteridad, tal como la plantea Derrida, puede ser pensada en términos de la melancolía, es decir, no hacer nunca el duelo porque, digamos, no hay duelo posible del amigo, podríamos decir. Es decir, ¿qué duelo podríamos hacer del amigo? ¿A qué otro objeto amoroso podríamos aplicar la energía puesta en el amor al amigo, ¿no? Decía entonces, el otro es siempre resto inasimilable, no reciclable en ninguna economía restitutiva del duelo. Es por eso que el amor es siempre espectral, ya que reserva, es decir, mantiene en secreto un resto inasimilable. Por eso, como dice Derrida, hay que amar a los espectros. Agamben, en su hermoso libro Idea de la prosa, en el capítulo titulado Idea del amor, dice lo siguiente: vivir en la intimidad de un ser extraño, y no para aproximarlo, para hacerlo conocido,
sino para mantenerlo extraño, lejano, es más, inaparente, tan inaparente que su nombre lo contenga todo. Amar es entonces despojarse de todo, también de todas las imágenes o representaciones del otro, hasta que no quede nada salvo el nombre. Ese nombre que siempre parece remitir a una propiedad de filiación y que, como repite Derrida, desapropia. Solo el nombre. Por ello hay abandono, Gelassenheit, dejar al otro en el amor. Dejar venir, yo diría, pero también dejar ir. Este amor que deja ir y deja venir se suele pensar en infinitivo. Pensar al amor desde el verbo amar pareciera implicar que lo importante no es el objeto del amor, sino el acto, el hacer el amor. Si lo que importa en el amor se halla en el infinitivo, la declaración de amor nada dice, sino que hace algo. Y con esto retorno a la pregunta del inicio. ¿Cuál es el valor político de estas consideraciones en torno al amor y la amistad? Anteriormente indiqué el valor de contradicción performativa de la expresión amigos no hay amigos, que atraviesa toda la historia como una frase extravagante. Esta frase extraña performativiza la imposibilidad, pensando posibilidad en términos de programabilidad, del concepto de amistad. La amistad ha sido conceptualizada en distintos momentos de la cultura, básicamente, como señalaba anteriormente, como paridad de los iguales hermanos, por temor a la contaminación de la alteridad. El hermano, el que comparte mi sangre, me inmuniza frente a la extrañeza del otro, del extranjero. Frente a estos modelos inmunizadores y descontaminantes, esta amistad imposible del secreto, la distancia, la promesa, el quizás, patentiza la necesidad de pensar modos de acoger al otro sin homologarlo a los propios modos de ser. En este sentido, es también un espacio de resistencia frente a esos modelos inmunizadores. Las formas políticas dominantes actuales siguen suponiendo una idea de hombre desde la identidad y la reducción a lo mismo, que es cuestionada en el tipo de pensamientos que parten de la idea de comunidad como modo del ser común. A veces se piensa que la principal virtud política de este tipo de cuestionamientos se halla en el oponer frente a la lógica liberal del mercado, basada en la simetría, la igualdad y el reconocimiento, también el intercambio, una lógica fantasmática o espectral de la antisimetría, la diferencia y el don. Sin embargo, creo que también se torna necesario reconocer la presencia de estos últimos conceptos en formas de pensamiento que siguen siendo subsidiarias de una lógica de lo mismo por lo mismo. Lo imposible de este pensamiento político de la amistad y del amor no radica en su dificultad de tornarse posible, ni representa tampoco una coartada para la inacción, o como dije anteriormente, la nueva excusa del alma bella, ahora jornada. Esta imposibilidad debe ser pensada en la línea de la improgramabilidad, que permite respetar el carácter incalculable del otro. Esto no es un sueño trasnochado, sino que, como señala Derrida, y cito a Derrida de No escribo sin luz artificial, hay que tener en cuenta esta vigilia, que todo lo que parece imposible ya ha sido prometido y que por lo tanto se mantiene como pensable. Conservamos su memoria presente cada vez que amamos, cada vez que traducimos las palabras de amor o de amistad. Cada vez que los hacemos, el amor y la amistad. Nada más, muchas gracias. Abrimos un turno de palabras para terminar sobre las 2. ¿De acuerdo? Luis. Bueno, antes de formular una pregunta que me iba surgiendo poco a poco, quería felicitar a
estupenda conferencia. De verdad que ha articulado una problemática bastante difícil y de un modo, a mi juicio, fascinante, ¿no? Bueno, son tantas cosas las que se me ocurren, pero solo una, ¿no? Una dorita. Desde ese punto de vista que usted plantea, entonces se podría criticar el modelo identitario, el modelo que subsume individuos bajo una misma regla o como un modelo que ecuaciona y que no hace justicia realmente al ser con, porque el ser con tiene esa dimensión de alteridad insobornable y casi aporética, ¿no? en la que realmente se juega, ¿no? Ahora bien, también por otro lado, dado que el modelo, digamos, derridiano genuino apoya ese mantenimiento, ese sostenerse de la autoridad en el juego, en la relación en el ser con, si no habría también algún modo de descifrar un modo de mantener la alteridad que fuese patológico. Ahora, patológico en un sentido muy amplio, ¿no? Es decir, se puede, siguiendo la estela de unas argumentaciones Foucaultianas, ¿no? que provocaron una discusión entre Foucault y Derrida, ¿no? Pues también sospechar que bajo la perspectiva de cualquier ser humano existe un punto ciego, lo que Foucault llamaba locura, un punto ciego que constituye, no era la sustracción de ser heideggeriana, sino el punto de vista de una sustracción que produce una sombra, que hace que se proyecte una sombra sobre el otro, ¿no? Una sombra que oculte al otro y que deforme al otro, ¿no? Entonces, un trabajo ahí con la locura de uno es un trabajo con su punto ciego. Dando, por supuesto, una comunidad en la que se pone en juego, se vitaliza, se promociona, ¿no? Esta relación con la alteridad de la que habla Derrida, ¿no? No se podrían dar casos, no se podrían indagar también modos perversos, ¿no? De respetar la alteridad del otro, renunciar incluso a él, según esa bella frase que ha leído, por mor de la misma relación con él, ¿no? Pero de modo que esa renuncia a él, ese apartar a él, ese tomar distancia por mor de él, esté provocado no por la cosa misma de la relación aporética que forma parte del ser con, sino que esté provocado por mi locura, es decir, por mi punto ciego, que me conduce desde la trastienda, ¿no? A respetar la alteridad quizás del otro, incluso a distanciarme del otro y renunciar al otro por el otro en ese juego, ¿no? Creyendo realmente que yo estoy en el secreto, haciendo justicia al secreto de que con ello se lleva a cabo la verdadera relación de amistad, cuando en el fondo quizás lo que está operando es mi propia sombra, mi propio demonio interno, mi punto ciego, que me hace quizás expulsar a otro por otra razón, ¿no? De cobardía quizás, de falta de valor para darle la palabra, ¿no? Y entonces en ese momento de retirarle la palabra, de no dársela porque mi sombra, ¿no? Mi oscuridad me lo impide, el discurso de derridiano entonces puede venir como un bálsamo
a salvar esa situación y justificar. No, es que lo hago por la dinámica propia del secreto y lo hago por morte, de guardar la heterogeneidad y la alteridad del otro. No sé si me... Sí. Digamos, en esta cuestión de la amistad es como que habría que diferenciar dos planos, ¿verdad? Cuando Blanchot, Derrida, Nancy también se refieren a la amistad como forma de pensar la comunidad, se están refiriendo a ese modo de ser en donde ese núcleo oscuro ya está habitado por el otro, ¿sí? O sea, tú te estás refiriendo, ya diríamos, al otro plano que tiene que ver en términos derridianos más con el ámbito del derecho, es decir, de las relaciones entre individuos. En cambio aquí la noción de amistad está planteada como una forma de pensar el ser que es previa a toda individuación o identidad, lo cual no quiere decir que eso no tenga consecuencias, digamos, en el otro plano, ¿no? Estos dos planos claramente Derrida los ha diferenciado como el plano, digamos, de la justicia, que es el plano que tiene que ver con la hospitalidad incondicional, en donde yo estoy en ese estado de apertura plena al otro, y antes de preguntarle por su identidad, escucho y respondo la palabra del Ben. Y el otro plano es el que tiene que ver con lo que Derrida llama las leyes condicionadas de la hospitalidad, en donde aparecería esto que tú señalas, es decir, ¿qué hago concretamente con el inmigrante marroquí que ha entrado, digamos, ilegalmente a Francia? Entonces, en este sentido, esa oscuridad, y eso, digamos, esto de la oscuridad me recordó muchísimo a Blanchot, ¿no? Blanchot es un autor que pone un acento muy fuerte en la cuestión del oscuro, ¿no? Del oscuro, de dejar al oscuro como oscuro, de no tratar de llevarlo a la claridad. En ese sentido, esa oscuridad a la que tú mencionabas ya estaría habitada por el otro. O sea, un poco la idea sería que uno tiende a inmunizarse de esa oscuridad como propia individuación de la propia locura, porque en realidad esa oscuridad al ser el extrañamiento aparentemente de uno mismo a uno mismo, en realidad es el extrañamiento del otro en uno mismo. Es decir, todos los procesos de individuación, toda la filosofía que ha puesto al individuo en primer plano, lo ha hecho inmunizando el lado oscuro del individuo, ¿no? Entonces, tal vez la pregunta que yo me haría en relación a lo que tú planteabas es, ¿eso oscuro no será ya el otro? ¿No? No sé si contesto en parte. Entiendo la otra parte de tu pregunta, es algo que, bueno, muy comúnmente se le critica a Derrida desde otro tipo de ontologías, ¿no? Es decir, si yo parto de una ontología sustancialista, evidentemente puedo plantear que la cuestión de la amistad que está planteando Derrida es una cuestión de relaciones entre individuos. Y entonces me puedo plantear si esto, bueno, no es esta una coartada para no prestarle atención al otro, pero yo me parece que ahí la diferencia básica está en la ontología de la cual se parte. En una ontología de lo indecidible, en una ontología de la oscilación, esa oscuridad ya es el otro, ¿no? Si me permite una afirmación. El asunto. Situado en esa ontología, ¿no? Formulado de otra manera. Si uno es situado en esa ontología, ¿cómo podríamos distinguir, aunque la cuestión de la normatividad y del criterio es una problemática bastante compleja que nos llevaría demasiado lejos? Pero bueno, poniendo esto esa problematicidad entre paréntesis, de alguna manera, situado en esa ontología, ¿cómo se podría distinguir un caso de respeto de la alteridad del otro, de un aparcamiento, de un distanciamiento respecto al otro, debido no a que se respeta la alteridad del otro, sino a que mi punto ciego, en sentido Foucaultiano, es decir, aquello que yo no domino y que desde la trastienda está en cierto modo dirigiendo mi punto de vista acerca de las cosas, ¿no?
que ese punto ciego me retrae respecto al otro. Claro, ¿Cómo? Tú dices, sí, ¿cómo se podría decir? Lo que ocurre, digamos, yo señalé a lo largo de la conferencia que esto tiene que ver con la incalculabilidad y lo improgramable. O sea, no puede ser un dato para una casuística que me permita distinguir en esta cuestión estoy dando cuenta de la alteridad y en esta otra cuestión me estoy dando cuenta de la alteridad. Sino que básicamente es un modo de pensar lo que es la relación con el otro como derivada de un modo de ser del así llamado tradicionalmente sí mismo. Entonces, esto, porque también uno puede decir, bueno, está bien, entonces ¿para qué sirve esto? Si no me puede dar una casuística, no me puede dar una normativa acerca de cómo distinguir en ese tipo de situaciones. Me parece que la cuestión básica es que aquello para lo que sirve esto, es decir, aquello para lo que sirve una política de lo imposible, es para estar continuamente, yo diría, presionando el ámbito de las relaciones humanas en el que las relaciones humanas se plantean en términos de relaciones de igualdad, semejanza, reciprocidad y simetría, estar continuamente deconstruyendo ese ámbito que está basado en esta idea del individuo, es decir, está basado en esta idea del individuo como entidad que entra en relación con el otro. Y en ese ámbito sí podríamos distinguir, digamos, uno podría decir, digamos, desde diversos ámbitos, bueno, digamos, yo en esta relación con el otro, digamos, ¿qué es lo que me obliga a distanciarlo o qué es lo que me obliga a acercarlo? Entonces, lo que está haciendo este tipo de pensamiento es presionando sobre ese ámbito, digamos, en términos cartesianos, colaborando a su deconstrucción para que esas categorías tradicionales en su deconstrucción transformen el ámbito del derecho mismo. Es decir, transforman el ámbito del derecho mismo dando lugar en el derecho a la cuestión del otro. Cualquiera podría decir, bueno, pero si el derecho se preocupa del otro, si las leyes se ocupan del otro, no. Digamos, en los términos de este tipo de pensadores, el derecho se ocupa del individuo, del propietario, del individuo que se asegura su propia propiedad, y del otro se ocupa en relación contractual, en relación de intercambio, de simetría, no se ocupa del otro en tanto otro en ese sentido, porque ese tipo de relaciones que ven al otro como igual lo reducen a la propia mismidad. Entonces, me parece que en este sentido, digamos, no se puede dar un dato cierto para distinguir aquello que tiene que ver con lo incalculable, ¿no? No sé si... Bueno, abrimos turno. Has hablado de la política. Bueno, antes agradecerte haber pensado y haber compartido toda esta información con nosotros. Ahora quiero decir que la política que has hablado tú, imposible. A la vez creo que es posible. Bueno, en vez de ser amor, amistad, hospitalidad, ¿no sería más fácil comunicación, sinceridad, libre de prejuicios y sin miedo? O sea, no basarnos en un sentimiento como es el amor y la amistad, los cuales, aparte de ser mutables, son imposibles como forma política. Pues eso, ¿no sería más fácil una comunicación, una sinceridad? Así daríamos un poco más en el clavo, ¿no? Y sería posible. Bueno, eso sería una respuesta habermasiana. Fíjense que la idea de la comunicación, de la comunidad, del ideal de la comunidad de comunicación, es un ideal habermasiano y apeliano, digamos, es una corriente muy importante dentro de la ética contemporánea, pero justamente la idea de comunicación significa relación entre conciencias. O sea, las que se comunican son conciencias de alguna manera cerradas en sí, que se abren para comunicarse con el otro. Indica un tipo de relación vincular. En cambio, este tipo de pensamiento justamente lo que está criticando eso. Porque, digamos, la crítica tiene que ver con el hecho de que ese tipo de pensamiento, de alguna manera u otra, deriva en una homologación del otro. Es decir, si yo soy una conciencia cerrada, veo al otro como imagen de mí. No, por supuesto que sería más fácil, digamos, en términos de que no es tan aporético plantear una comunidad de comunicación, obedece más a los esquemas de la racionalidad moderna, bueno, es lo que hacen los autores de la pragmática trascendental,
pero en este caso, digamos, la cuestión es, tú has dicho muy bien, no sería más fácil. Claro, esto es muy difícil, o sea, es muy apolético. Se relaciona con el carácter riesgoso del pensar tal como lo planteó Nietzsche. Aquello tal vez tranquiliza más, esto incomoda, deja en la incertidumbre, ¿no? Pero bueno, eso también depende de cómo uno piensa la filosofía. Yo personalmente pienso que si la filosofía algo no puede ser, es un aseguramiento de la conciencia. Es decir, si uno se dedica a la filosofía para encontrar respuestas aseguradoras de la conciencia, yo digo, ¿por qué no te has dedicado a los negocios, a la empresa, ¿no? Los empresarios pueden decir, bueno, no, los negocios son muy complicados, pero bueno, me parece que por lo menos hay unas ciertas certidumbres. En cambio, yo por lo menos comulgo con una idea de filosofía en donde la filosofía es incertidumbre, movimiento, metamorfosis, dificultad aporética, y que en ese camino riesgoso es que uno se tiene que arriesgar, ¿no? Yo es que no soy filósofo ni nada, me gusta preguntarme cosas, pero una de las cosas que siempre tengo muy claro es a base del caos preguntarme para encontrar una incertidumbre, pero siempre buscando una solución que funcione, porque si no, ¿para qué cojones estamos filosofando si luego al final solo hablamos de sueños y anarquía? Claro, no, pero las soluciones que porque, digamos, justamente ese es el tema de esto. Acá uno podría decir, bueno, ¿por qué no dijo usted a partir de esto una cosa concreta? Es decir, ¿cómo planteamos el amor y la amistad en el derecho contemporáneo para que los países se hermanen, sean amigos, etcétera? No, porque no se trata de eso. Porque justamente eso significaría que uno podría poner a nivel del derecho estas nociones, y si las pone a nivel del derecho, primeramente había que deconstruir el derecho basado en la simetría, en la igualdad y el reconocimiento. Ahora, eso es muy apolítico, porque uno se podría plantear, bueno, entonces, ¿qué derecho sería posible si no se piensan las relaciones con el otro en términos de igualdad? Y bueno, eso es lo que hay que pensar, ¿no? En ese sentido me parece que este tipo de pensadores nos ponen en ese camino. Yo creo personalmente, digamos, que la experiencia que estamos viviendo en los últimos tiempos en torno a la cuestión de la relación con el otro, con el inmigrante, sobre todo en la transformación de las leyes que tienen que ver con el otro. Bueno, todos recordamos los sucesos acontecidos en Francia, bueno, y en muchas partes del mundo en relación con la cuestión del otro y cómo ese otro inmigrante se hace presente de una manera terrible para la conciencia contemporánea. Yo creo que todos esos acontecimientos son acontecimientos que coadyuvan a deconstruir ese derecho, es decir, en la mayoría de los países que tienen una fuerte inmigración, las leyes en torno al inmigrante están cambiando. En mi país, por ejemplo, digamos, el año pasado apareció una ley, digamos, que podríamos decir, de alguna manera es una ley de acogida al otro, en la cual se le planteó a todos los inmigrantes latinoamericanos, sin ningún tipo de problema, rápidamente que hagan su documentación para estar legalmente en el país, ¿no? Es decir, con eso se solucionó un problema terrible para muchísimos inmigrantes que no tenían dónde trabajar, dónde estar, etcétera. Ese tipo de leyes, ¿de dónde surgen? Es decir, personalmente tengo la esperanza que todo ese tipo de leyes implican que se está deconstruyendo el derecho tradicional, ¿no? O sea que más o menos yo soy con esto, lo que nos quieres decir es, vamos a intentar descubrir en verdad lo que no se ha hecho nunca, el amor propio hacia nosotros, hacia los demás, para poderlo poner como derecho y forma de comportamiento más o menos, es un poco. Más o menos. O sea, vamos a descubrirlo. ¿Alguna última pregunta? Pues si no, cerramos por hoy este acto, agradeciéndole a Maribel Caña Lima su presencia, su exposición, y a todos los